Bueno, chicos, buenos días. Vamos a iniciar con los que estamos conectados. Ya los demás compañeros van a conectarse seguramente con posterioridad. Buenos días. Nuevamente, Buenos días, profe. Buenos días. gusto poderlos saludar. Ahora con una Buenos nueva días, asignatura. prof. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Ahora con una nueva asignatura. No recuerdo si nosotros tuvimos la oportunidad de estar con este tipo de asignatura, kinesiología, o únicamente fue, aparte de biomecánica, en anteriores cursos, en otra asignatura que haya sido kinesiología o no. No recuerdo. Ya la No, pasamos profe. también. Ya. Kinesiología, algunos creo, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Ok, pues vamos a ver, vamos a tratar de hacer algunas precisiones, sobre todo por la premura de tiempo que tuvimos en las sesiones anteriores. Esperemos ahora abordar algunos de los temas más importantes y que también a ustedes les surjan muchas de estas dudas o inquietudes para poderlas resolver o juntos tratar de investigar y poderlas resolver entre todos. Entonces, pues vamos a iniciar con una parte importante, como todas las asignaturas. Vamos a tratar de ver generalidades, conceptos y todo este tipo de aspectos que se deben de tomar en cuenta para cada inicio de tema. En este caso, pues vamos a iniciar kinesiología, aunque ya muchos de ustedes se dedican o han laborado en un área afín a la kinesiología o han aplicado precisamente todos estos principios, conocimientos y conceptos, pues vamos a hacer algunas de las precisiones importantes que debemos de estar considerando para nuestro actuar profesional y también para el conocimiento mismo del área y poder mejorar en mucho toda esta calidad de prestación de servicios que están dando ustedes. Entonces, como inicio, vamos a ver una parte importante que es la temática de nuestro contenido. Si bien, aunque es amplio, vamos a tratar de abordar muchos de estos temas. Permítanme nada más un momento porque tenemos nuevamente aquí situaciones que todavía no encontramos algunas de las situaciones importantes para manipular. Entonces, vamos a ver. Déjenme ver. Ahora, regreso. En este caso, pues vamos a compartir, como les digo, pero los temas que vamos a estar nosotros abordando, que seguramente ya algunos de ustedes ya lo han tenido y les vamos a compartir. De la misma manera, me dicen si lo logran ver y lo voy a dejar a ese tamaño porque ya vimos en las sesiones anteriores que tenemos problemitas en cuanto a la secuencia de imágenes. Entonces, no sé si lo Sí se están ve, viendo. profe. Ok. Sí se ve. Sí, gracias. Entonces, vamos a ver. Importante es que esta parte de la kinesiología, como lo vamos a ver más adelante, está todo relacionado con el movimiento. Si bien es describir movimiento, pero lo vamos a describir de la manera más apegada posible a las ciencias del movimiento, a las ciencias básicas del movimiento. Con ese carácter científico vamos nosotros a estar abordando cada uno de estos temas, cada una de estas prestaciones y características biológicas que tiene el ser humano, que es el movimiento. Entonces, vamos a ver así que esta kinesiología, que forma parte de nuestra vida cotidiana, el movimiento, como seres vivos se manifiesta el movimiento en tres aspectos importantes. Una de ellas, pues los desplazamientos que tenemos son desplazamientos lineales, desplazamientos de rotación y también la fuerza de gravedad ejerce sobre nosotros la deformación. Entonces, también ese movimiento se considera en los seres vivos. Entonces, la kinesiología es la descripción de todos estos movimientos y muchos de los elementos o factores que intervienen para provocarlos. Vamos a ver que lo importante es, para poder describir movimientos, es situarnos por un punto o bajo un punto de referencia. En este caso, la actitud de referencia, la actitud antropométrica, es la posición en la que nosotros nos encontramos para definir
las características de las posturas y las direcciones en cuanto a la realización de movimiento. Entonces, para esto nos basamos en la planimetría. Ya muchos de ustedes lo han manejado y lo siguen manejando, ¿no? Todas estas líneas y puntos de referencia imaginarios que se realizan en el cuerpo para poder describir cierta movilidad o los desplazamientos que tenemos. Entonces, pasamos por la planimetría. A través de estos puntos de referencia podemos describir las características de desplazamiento de segmentos corporales, llámese movimientos. Estos movimientos, como nosotros estamos diseñados biológicamente, tenemos elementos rígidos, elementos móviles, que se basa todo esto en las características kinesiológicas, es decir, de movimiento, bajo el aspecto de movimientos en una articulación. Estamos hablando de articulaciones móviles. Vamos a ver también más adelante la clasificación de articulaciones, como seguramente la recordarán algunos si es que tuvimos la oportunidad de dar esas sesiones. Los movimientos articulares por segmentos corporales. Entonces, tomando en cuenta las características de la vida cotidiana y de relación que tiene el ser humano, estos movimientos se realizan principalmente en las extremidades, llámese esqueleto apendicular, desde hombros hasta los dedos de la mano o desde las caderas hasta los dedos del pie. Entonces, vamos a estar realizando o vamos a estar hablando y describiendo estos movimientos segmentarios de cada una de las regiones que tenemos, sin olvidarnos del esqueleto axial, es decir, todos los movimientos que podemos realizar bajo esas estructuras de nuestro esqueleto a nivel central. No sin olvidar el estudio, la información y descripción de cada uno de los tejidos involucrados para provocar estos desplazamientos en el espacio, llámense movimientos, y estos tejidos o estructuras anatómicas que se ven involucradas comienza desde la parte microscópica, es decir, desde las unidades anatómicas funcionales de nuestro aparato osteomioarticular, llámese huesos, articulaciones, cartílagos, músculos, tendones, ligamentos. Todas estas estructuras o tejidos vamos a ver que están íntimamente relacionadas para lograr el tipo de movimiento deseado. Entonces vamos a estar hablando nuevamente de estas características anatómicas y funcionales de estas principales unidades. Las acciones que tiene cada uno de estos tejidos para provocar un movimiento común o un movimiento objetivo, ¿sí? Es decir, características en tipo de contracciones musculares, las características morfológicas de las articulaciones, ya que los movimientos en una articulación va a depender de su forma. De aquí es que debemos nosotros respetar los movimientos naturales de una región. No por querer ampliar un rango de movimiento, vamos a estar forzando o vamos a pasar del límite natural de una región por su forma estructural. Entonces, muchas de estas características o exigencias que hemos visto que son sometidas a algunas regiones corporales en algunos deportes, están pasando del límite natural. Entonces, es muy frecuente la presencia de lesiones, de afectaciones y lesiones en estructuras que anatómicamente o morfológicamente no están diseñadas para eso. Es decir, no vamos a pedir un movimiento específico en una articulación cuando su forma no lo permite. Y es ahí donde probablemente se cometen algunos de los errores que hemos nosotros visto o tal vez los hemos cometido en su momento por falta de conocimiento en cuanto a la forma estructural que tiene una articulación y por lo tanto va a tener un límite de movilidad y desplazamiento. No así articulaciones que son ampliamente móviles en donde esa limitación no tanto es estructural, sino capacidad en cuanto a los tejidos que rodean esa articulación, que sí lo permite la articulación, pero los tejidos muy probablemente tienen algún tipo de limitación natural o falta de estímulo para poder lograr el mayor rango de movilidad. Con eso estamos hablando que los tejidos que envuelven o que están involucrados en la articulación, llámese tendones, ligamentos, el cartílago mismo, puede sufrir algún tipo de afectación, ya sea funcional o limitación por alguna falta de estímulo, que es lo que se necesita comenzar a estimular, comenzar a exigir,
cierto grado de característica anatómica o histológica del tejido para que logre su amplitud de movimiento. ¿Sí? Entonces también esa parte la vamos a tratar de nosotros estar describiendo. La movilidad misma en las características de cada una de las actividades deportivas o actividades físicas. Recordar que no nada más nos vamos a centrar en el deporte o deporte de alto nivel, sino cualquier tipo de actividad física en cualquier tipo de persona, en cualquier rango de edad, ¿no? Desde los pequeñitos recién nacidos hasta los de la tercera edad y más allá, aquellas personas que tienen esa capacidad de movilidad es lo que nosotros queremos y mejorar mucho la calidad de movimiento, facilitándolo de acuerdo al conocimiento que tengamos por la anatomía y las características funcionales de los tejidos. Entonces, estos son los contenidos que nosotros vamos a estar hablando durante estas sesiones que vamos a tener de kinesiología. ¿Ok? Cada una de las actividades deportivas que nosotros realizamos, o actividades físicas, perdón, que nosotros realizamos, recreativas, lúdicas, sociales, deportivas, competitivas, cada una de ellas tiene un nivel de exigencia. De acuerdo al nivel de exigencia, es el tipo de preparación que van a llevar, la duración de cada uno de estos estímulos, las características de cada uno de estos estímulos motores para poder ir adaptando los tejidos a ese grado de exigencia. Tenemos deportes de muy alta exigencia, de muy alto nivel de rendimiento y otras actividades que son inherentes al ser humano. El caminar, el arrastrarse, que es reptar, el trepar, ¿no? Todas esas actividades de locomoción las realiza el ser humano porque son inherentes a nuestra especie. Ya conforme vamos mejorando esta capacidad biológica de movimiento, nosotros ya vamos a ir conduciendo cada uno de estos elementos de movimiento para un perfeccionamiento y evitar así, uno, lesiones. Dos, mejorar mucho esa capacidad de movilidad y hacerlo económicamente energético. Es decir, para eso tuvimos esta parte kinesiológica, perdón, biomecánica, que era mejora del movimiento y perfeccionamiento del movimiento. A través del estudio técnico del movimiento es como nosotros vamos a ir mejorando esas características. Así, por lo tanto, esta biomecánica se va a estar apoyando de la kinesiología y a su vez se vuelve una relación de la misma manera, hacen sinergia la kinesiología con la biomecánica de manera que no se puede separar una de la otra, puesto que en las dos está implícito el movimiento, una explicando las leyes del movimiento, las leyes físicas del movimiento, y el otro describiendo y aplicando estas fuerzas físicas para la mejora del movimiento y del rendimiento de estos tejidos para evitar precisamente lesiones. Recordar que la kinesiología, al igual que la biomecánica, que fue el área que también abordamos en las sesiones anteriores, busca la mejora de las capacidades biológicas de los tejidos. No necesariamente está relacionado con algún tipo de lesión o intervención terapéutica para estos tejidos o para las personas. Es un área importante de trabajo de estas dos áreas, biomecánica y kinesiología, pero recordar, si nosotros están o ustedes están relacionados e inmersos en este mundo de la fisiología del movimiento, de las características y perfeccionamientos del mismo, no estamos tratando de disminuir capacidades, es decir, provocar lesiones. Al contrario, lo estamos realizando y lo estamos estudiando para evitar precisamente estos grados excesivos de exigencia sin una preparación previa. Es decir, estamos promoviendo la prevención a través del movimiento y mejorando mucho las condiciones que si se puede o si se presentan este tipo de alteraciones, pues poderlo mejorar en mucho para poder seguir o continuar con su nivel de rendimiento. Es decir, mejorar mucho las características de un tejido lesionado para que esté por arriba del nivel previo a la lesión. Entonces, esta parte es importante irla conociendo, irla estudiando, seguir aplicándola, porque hay muchos factores lesivos durante las actividades físicas, más aún en las actividades deportivas que tienen algún tipo de implemento, porque utilizar algún tipo de implemento implica algún tipo de exigencia mayor para poder movilizar y hacer este medio o este aditamento una extensión de nuestro cuerpo.
al ser una extensión de nuestro cuerpo, debemos de ver también y conocer las características de este implemento o el medio en el cual nos desenvolvemos, sacar ventaja o, aún mejor, mejorar el rendimiento sumando todos estos elementos externos a nuestro cuerpo y mejorando esa capacidad de los tejidos involucrados. En la imagen que estamos viendo, pues obviamente necesita, para poder desarrollar esa disciplina deportiva, el implemento que es metálico y que tiene resistencias graduadas, es decir, una cantidad mayor de masa. Pero esto implica riesgos de lesión, ¿sí? Desde una caída del implemento, desde lesiones mismas a nivel articular por la sobrecarga, las lesiones mismas que se generan a nivel de piel por el roce de estructuras y superficies. Entonces debemos de considerar todos estos elementos para la mejora de los desplazamientos, perfeccionamiento de los desplazamientos con el conocimiento de las estructuras involucradas en cuanto a su movilidad. Queremos mejorar en mucho e ir sumando precisamente características y conocimientos para la mejora del rendimiento, se tiene que hacer en conjunto. No podemos hacer un trabajo de manera que lo tengamos que ir armando poco a poco. Se tiene que estudiar de manera integral, así como el ser humano funciona de manera integral. No podemos realizar un movimiento sin haber conducido el estímulo eléctrico a través de un sistema nervioso, el cual va a generar a través de conexiones neuroquímicas para poderse llevar a cabo un movimiento y lograr el perfeccionamiento y el logro del objetivo deseado. De manera que si queremos llegar a lograr un perfeccionamiento, una adaptación y una mejora del rendimiento, tiene que ser con este conocimiento para el mayor logro posible de nuestras características biológicas dotadas y heredadas. No podemos exigir más allá de lo que tengamos y podemos potenciar cada una de estas características para poder obtener la mejora y el máximo nivel de capacidad que se tenga biológicamente dotado. Entonces, esta es la temática que vamos a estar siguiendo durante estas próximas sesiones, que podamos nosotros ir conociendo, asesorando, enriqueciéndonos, sobre todo de cada una de las experiencias de ustedes, para que podamos hacer un trabajo en conjunto y que se mejore con este conocimiento compartido cada una de las intervenciones que ustedes puedan tener o estén teniendo con sus alumnos o ustedes mismos para sí y mejorar mucho su capacidad funcional como personas y como entes que estamos en movimiento constante. Ok, hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Todo va bien, chicos? Todo Todo bien, bien, profe. Ok, entonces vamos a ver que estas características son importantes irlas conociendo. Bueno, entonces para continuar vamos a ver el siguiente material. Es un video que habla precisamente de las características generales del área de la kinesiología. Entonces vamos a compartir el siguiente material para que ustedes, bueno, para que todos vayamos conociendo estas características. Entonces, déjenme compartirles el siguiente material. Nada más que aquí estamos. Ahí lo podemos observar, chicos. sí, profe. Ok, entonces, permítanme un momento. Quiero. Ustedes sí la pueden hacer en grande, ¿verdad? Un poquito. Sí, Ok, bueno. Voy a poner, vamos a ver si, déjenme ver si el volumen está bien. Ok. Bueno, vamos a ver y escuchar. Por definir qué es la kinesiología o la cinesiología. En sí, es el estudio de la actividad osteomuscular que produce el movimiento. Este involucra la anatomía, fisiología y mecánica del movimiento de las diferentes partes del cuerpo y no se interesa por las fuerzas que producen o son producidas a partir de dicho movimiento. En general, podemos decir que la cinesiología o la kinesiología es el análisis del movimiento humano per se.
por sí mismo, nada más, pero en una notación científica. Ahora sí, ya sabemos qué es la kinesiología. Para empezar a hablar de kinesiología, vamos a entender algunos conceptos. El primero, la posición anatómica. Este concepto puede que ya muchos y muchas de ustedes lo conozcan, pero vamos a definir sus 5 criterios básicos. A continuación se los explico. El primero, la cabeza, el cuello y la espalda deben estar erectos. Como pueden ver en esta línea, el cuerpo se mantiene erguido de forma vertical. El segundo, la línea que se dibuja entre el oído externo y el proceso cigomático, también conocido como el pómulo, es paralela al suelo. Bien, antes de continuar viendo este material es importante, bueno, aquí están describiendo las características de la posición antropométrica o actitud antropométrica, pero antes debemos de definir, esto creo lo vimos, qué características como tales morfológicas tiene el modelo anatómico. Tiene que ser el cuerpo de un ser humano, ¿sí? ¿Qué más? ¿Cuánto tiene o debe de tener de talla y de masa? Talla me refiero a estatura. Ese no lo vimos, profe. Ok, bueno, ¿y de qué sexo es? Generalmente en los modelos, videos, libros o documentos podemos ver generalmente es un modelo masculino, ¿no? Pero bueno, en términos generales vamos a ver, el sujeto anatómico es un cuerpo de ser humano asexuado, es decir, no es hombre ni es mujer, de unos 70 metros de estatura, 1.7 metros de estatura, con 70 kilos de masa corporal. Esas son las características morfológicas del sujeto anatómico, del modelo anatómico. Entonces, 1,70 y ¿cuántos kilos, profe? 70. ¿Sí? Gracias. Ese es, ok, entonces es asexuado, cuerpo humano asexuado, unos 70 de estatura con 70 kilos de masa. Ahora sí, siguen las características. ¿Cómo debe estar? Bípedo, es decir, en posición y apoyado en 2 pies, de frente al observador y con las características que nos están describiendo. Continuamos viendo el video. Podemos ver una línea azul que nos indica cómo la mirada es horizontal. No se debe ni ver hacia arriba ni ver hacia abajo. Tercero, los brazos deben encontrarse a los costados del cuerpo, con las palmas viendo hacia el frente. Aquí lo pueden ver marcado en verde. Cuarto, la cadera se debe alinear con el tronco, ni debe estar inclinada hacia atrás ni hacia adelante. Lo pueden ver marcado en morado. Finalmente, los pies deben encontrarse paralelos entre sí, con sus respectivas puntas apuntando hacia el frente y en línea con las rodillas idealmente. Pueden verlo en la imagen marcado en un color celeste. Muy bien, para continuar con algunos conceptos de kinesiología, hablaremos de las direcciones anatómicas. Las primeras direcciones que veremos son las más básicas. Primero, tenemos las direcciones superiores e inferiores. Como pueden observar con las flechas, lo superior es aquello que va hacia encima de o que es craneal, dirigido hacia el cráneo, mientras que lo inferior es aquello que está por debajo de o que va hacia caudal o hacia la cola. En el caso de lo que está en azul, vamos a ver que lo medial es aquello que es interno o central, que se acerca a la línea media del cuerpo desde los lados, mientras que lo lateral, o también conocido como externo, es aquello que se aleja de la línea media o va hacia los lados. Ok, entonces vamos a ver. El superior, o también denominado craneal, o también cefálico, ¿sí? Entonces, superior puede ser craneal o cefálico. Inferior es caudal o, si se va hacia los pies, podálico, ¿sí? Podos, pies. Entonces es inferior, caudal o podálico. Actualmente ya casi no se está utilizando ese término. Estamos no hablando de cavidades, tener en cuenta eso. Si no hablamos de cavidades, si hablamos segmentos corporales como lo estamos viendo, entonces todo lo que antes se denominaba como interno, la cara interna del muslo, la parte interna del brazo, ¿no?
A eso nos referimos. Entonces vamos a ver que actualmente ya se conoce como medial, es decir, está cerca de la línea media, esa línea imaginaria que nosotros podemos trazar desde el punto más alto de nuestro cráneo y de manera perpendicular al plano de sustentación en el que estamos, de acuerdo a la posición anatómica. Ese punto de la línea imaginaria está entre los talones. Entonces, vamos a ver que esa línea media va a dividir al cuerpo exactamente en dos mitades simétricas. De acuerdo a esta línea, es como se dice medial a todo lo que está próximo a esa línea y lateral lo que se aleja a esa línea. Entonces, anteriormente se le denominaba interno a la superficie que daba o que estaba cercano a esta línea media, que ahora se llama medial, precisamente porque hace alusión a la línea media, y lateral a lo externo, a la parte que se aleja de la línea media. Entonces, actualmente se conoce ya como superficies o caras mediales y laterales. Todavía lo podemos encontrar en los libros como interno-externo. Cuando decimos rotar de forma interna o rotación externa, se refiere a rotación medial o rotación lateral. Cualquiera de los dos es correcto, pero ya se está utilizando más el medial y lateral. Como ustedes se acomoden, está bien, solamente que tomen en cuenta que no es cavidad, entonces no está dentro de o fuera de, sino se refiere a esta línea de referencia. ¿Ok? Continuamos. Finalmente encontramos proximal y distal, que lo vemos en unas flechas moradas. Lo proximal es lo más próximo o cercano a su origen o al centro del cuerpo, usualmente el tronco, mientras que lo distal es lo más distante o lejano de estas estructuras. Tomando en cuenta esto de proximal distal, lo vamos a ver cuando estemos viendo inserciones musculares. Muchos de los músculos, y ustedes recordarán que están en los documentos como origen e inserción. Actualmente se denomina como inserción proximal al origen, de dónde sale el músculo, y a dónde llega es la inserción distal. Entonces, podemos encontrar estas dos palabras así. Inserción proximal es igual al origen, inserción distal es la inserción que se conocía anteriormente. Entonces, cuando lo vean, están hablando precisamente de qué tan cercano está a un punto de referencia. Puede ser la línea media o una línea que es paralela a la línea media o alguna estructura. Y la parte distal, lo más alejado. ¿Ok? Continuando con las direcciones anatómicas, hablaremos de lo cefálico. Es aquello que está por encima de o que va hacia lo craneal, hacia lo superior. En el caso de lo caudal, vemos que es aquello que está por debajo de lo inferior. Acá marcados con unas flechas en verde. Ahora, marcado con flechas en naranja, veremos lo anterior. Aquello que está delante, que es ventral, es decir, del vientre, o que es frontal. Y también tenemos lo posterior, que es lo que está detrás o lo que es dorsal, es decir, hacia el dorso del cuerpo. Finalmente, vamos a encontrar direcciones superficiales y profundas. Por ejemplo, a nivel superficial encontramos aquello que es más visible o palpable a nivel del contorno de la piel. Es más externo, pero no necesariamente hacia lateral, también hacia afuera en todas las direcciones. Por ejemplo, hay músculos que son más externos, como el redondo mayor o el trapecio, que son palpables directamente debajo de la piel. Mientras que en segundo lugar encontraremos lo que es profundo, marcado con una flecha también, que es en el caso de la imagen que está abajo. Lo profundo es aquello que se aleja de la superficie o de la piel, y son músculos, por ejemplo, capas musculares tan profundas que no pueden ser palpadas directamente desde la piel. En términos de las direcciones de las palmas de las manos y muchas veces la orientación del cuerpo cuando está acostado, conocemos los términos supino y prono. Supino tiene que ver con poner las palmas hacia arriba, como suplicando. De hecho, de ahí viene la etimología de la palabra. También puede entenderse como posarse sobre el dorso o sobre la espalda. Encontramos el término prono, que tiene que ver con poner las palmas hacia abajo, como poniendo. Una vez más, de ahí viene la etimología de la palabra. O sobre el vientre. Podría ser en el caso que nos acostemos boca abajo, que es una posición pronada. También encontraremos los términos palmar y plantar, que es cuando nos apoyamos sobre las superficies de las palmas de las manos o de las plantas de los pies. Bien, entonces
La posición de pie, entonces la vamos a denominar como bípeda. Si estamos apoyados en 4 puntos y que decimos vamos a hacer ejercicios en 4 puntos, o también denominamos como el término. Si bípedo es en 2, sería cuadrúpedo, pero generalmente no hacemos, vamos a hacer ejercicios cuadrúpedos, si no, ¿qué término utilizamos? Cuadripedia. Cuadripedia, ¿no? Entonces, a ver, si son pequeñitos, a ver, niños, vamos a colocarnos y hacer ejercicios en cuadripedia, porque así está ya catalogado en los libros, ¿no? En los documentos. Ejercicios en cuadripedia y son en 4 puntos, de ahí el nombre, ¿no? Entonces, si les decimos la posición que se conoce como estar a gatas, ¿no? El gatear, esos, estrictamente hablando, no son 4 puntos, son 6 puntos, porque son rodillas y pies, y las manos, serían 6 puntos, pero muchas de las veces utilizamos este término de cuadripedia y los ponemos en posición de gateo, ¿no? Que también, ¿no? Sabemos que es una capacidad inherente al ser humano. Antes de caminar, siempre gateamos. Esta fase de gateo es muy importante para el desarrollo neuromotor en el ser humano. Personas que no gatean o que no gateamos, ¿no? No tenemos esa experiencia motriz que en algún momento se tiene que subsanar o se tiene que cubrir. Si no se cubrió por situaciones diversas, ¿no? La actividad de los padres, no tenían obviamente el tiempo de estar vigilando a los pequeñitos en el gateo, que es una parte del desarrollo neuropsicológico, neuromotor importante, para la mejora de estos estímulos motores y sensaciones y experiencias neuromotoras, pues obviamente van a tener cierto grado de afectación motriz para su desarrollo, sobre todo para la realización de ciertas actividades de locomoción en las infancias o ya en la entrada a la adolescencia. Y a lo mejor ustedes tienen experiencia en ello si es que trabajan con pequeñitos o con jóvenes que muy probablemente no gatearon muchos de ellos y se les dificulta realizar algún tipo de tarea o situación de locomoción. Les cuesta trabajo. Entonces hay que estimular nuevamente esas capacidades y les decimos, ahora vas a gatear, ahora vamos a hacer ejercicios de cuadripedia, coordinación, ¿no? Y son todos los ejercicios que seguramente también a ustedes les tocó de niños en el kinder, ¿no? Que nos hacían estar caminando o semejando la caminata de muchos de los animalitos cuadrúpedos, ¿no? Ahora vamos a saltar como ranitas, vamos a avanzar como osos, arañas, cangrejos, todo ese tipo de actividades que exigen la posición y los apoyos en cuadripedia o en más puntos corporales mejoran mucho esta coordinación y conexión neuromotora para nuestro desarrollo precisamente motor y nuestras habilidades precisamente para una preparación de mayor exigencia y rendimiento en etapas posteriores de vida. No con esto queremos decir que si la persona no recibió ese estímulo, ya no la va a recibir y tiene graves consecuencias. No es de esa manera, pero sí mejora mucho esa capacidad de locomoción adquirida y estimulada en edades tempranas. De ahí también ustedes lo han de manejar y conocer, actividades físicas y deportivas de estimulación temprana, ¿no? En las cuales se exige o se solicita que sea esta coordinación que sea lo más estimulada posible. Estimular no significa entrenar, estimulada posible para que en un desarrollo posterior pueda ser entrenada. ¿Sí? Entonces, estas capacidades, pues vamos a tratar de mejorar mucho a los pequeñitos o este tipo de población para que se enriquezcan de estas experiencias motoras y tengan esa mayor facilidad de poder realizar tareas de mayor complejidad a nivel motriz. Entonces, en posiciones de que estamos observando aquí, en posiciones que le pedimos a la persona que se quede acostada, ¿cómo denominamos ese término? El estar acostado o en posición horizontal. Luego No. es boca arriba, ¿no? ¿O Sí, cómo? pero en lugar de... Sí, Se escuchamos. llama de supino, ¿no? Boca arriba. Sí, pero Prono, si boca quiere... abajo. Ajá. Sí,
Pero si quiero que te acuestes o le pides a tus alumnos, a ver, chicos, no quieres utilizar, no quieres utilizar el término común que es el acostarse, sino vamos a colocarnos en una posición y utilizas ese concepto para especificar que deben estar acostados, boca arriba o boca abajo, pero acostados. ¿Qué término utilizamos? Decúbito. El concepto es decúbito. Entonces, de ahí el término, el estar en decúbito significa estar acostado, estar horizontal. Ahora, si quiero que la persona esté boca arriba, acostado boca arriba, entonces utilizo el decúbito supino. Es decir, toda la parte dorsal está apoyada en el piso. ¿Sí? Si le digo que esté acostado boca abajo, será decúbito prono. Es decir, todo su abdomen y tórax está apoyado en el piso, viendo boca abajo, o bueno, la cara hacia abajo. Ese es decúbito supino. Si queremos que esté acostado, pero lateral, ahí no hay un concepto de lateralidad, ahí nada más debo decirle qué lado quiero. Entonces, decúbito lateral, lateral derecho, lateral izquierdo, pero es decúbito. Decúbito lateral, izquierdo derecho, de acuerdo a como ustedes quieren que esté. Y si estoy sentado, se utiliza el decúbito sentado. ¿Sí? El estar en decúbito significa el estar descansando, yacente, quieto, eso es lo que significa decúbito. Entonces, descansando generalmente lo asociamos a un estado de estar acostado, ¿sí? Entonces, decúbito supino es boca arriba, decúbito prono, boca abajo, decúbito lateral, acostado de lado, decúbito sentado, pues en posición sentada, ¿sí? Ahí vamos bien. Sí, profe. Ok. Profe, Ok, perfecto. Ahora, aquí utilizamos algunos de los elementos corporales para decir cara palmar o cara plantar. Sobre todo aquí hace alusión a la mano, ¿no? Entonces, la palma, ¿sí? Situación palmar o situación dorsal o plantar en el caso del pie. Ok, vamos a continuar. Las superficies de las palmas de las manos o de las plantas de los pies. Finalmente, hablaremos sobre los conceptos de la lateralidad. Vamos a batearnos. El primero es la isolateralidad. En este caso, en la imagen que encontramos en la izquierda, vemos cómo el receptor extiende su brazo izquierdo al mismo tiempo que la pierna izquierda. Esto hace referencia a que ambos segmentos son del mismo lado del cuerpo. En segundo, vamos sobre las superficies de las palmas de las manos o de las plantas de los pies. Bueno, es que lo quería detener. Bueno, esto lo vamos a ver cuando estemos viendo las acciones musculares, ¿no? En la primera imagen de la izquierda vemos a la persona que está utilizando y que está llevando su brazo izquierdo y pierna izquierda hacia adelante, ¿no? Para poder obtener esa posición y sin dejar de pisar la base. Bueno, cuando es del mismo lado, ya sea así como está escrito isolateral o ipsolateral con P intermedia entre la I y la S, se refiere a el mismo lado. Entonces, cuando nosotros veamos que un músculo realiza rotación y lateralización ipsolateral, significa que lo realiza hacia el mismo lado, ¿sí? Por ejemplo, cuando veamos músculos del cuello, el esternocleidomastoideo. A ver, Víctor, ¿dónde están las inserciones del esternocleidomastoideo? Víctor, estamos ahí. Sí, aquí estoy, profe. ¿Te acuerdas las inserciones? ¿Alguna inserción de ese músculo? No recuerdo, profe, la verdad. Ok. Ramón, ¿te acuerdas de alguno? ay, no, pues, Ok. A ver, Arturo, ¿te es, acuerdas la inserción de alguno de las cabezas de ese músculo? Del esternocleidomastoideo. Porque es un músculo muy importante para el cuello, ¿no? Se realizan funciones o acciones muy importantes. Arturo, ¿estás ahí? Sí, profe, entiendo, pero no, tampoco me acuerdo la No verdad. te acuerdas. A ver, Eduardo. 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 Estaba intentando recordar, pero no, tampoco. Ok, bueno, vamos a ver. El músculo esternocleidomastoideo es un músculo en el cuello
y tenemos dos, uno a cada lado. Estos músculos tienen 3 inserciones. Una de ellas es en el esternón, de ahí el nombre externo, ¿sí? La otra inserción, porque son 2 vientres musculares, la otra inserción es en el primer tercio de la clavícula, muy cercano a la articulación esternoclavicular. Entonces ya van 2 inserciones, externales y claviculares. Y como su nombre lo dice, externo, esternón, cleido de clavícula, mastoideo. Tenemos un proceso o una apófisis mastoides en el hueso temporal del cráneo. Y esa saliente ósea llamada apófisis o proceso mastoideo lo podemos palpar y localizar detrás de nuestra oreja, casi a la altura del lóbulo de la oreja. Ahí ustedes pueden palpar una saliente ósea redondeada. En ese punto es el sitio de inserción de este músculo esternocleidomastoideo. Entonces, como se inserta en esos 3 puntos, al momento de contraerse, ¿qué tipo de movimiento ejercerá para el cuello y en general la cabeza? Porque la tracciona desde esa base de este hueso. Entonces, gracias al esternocleidomastoideo podemos hacer movimientos de flexión, de lateralización, es decir, llevar las orejas a los hombros, y también rotaciones. Rota nuestro cuello hacia el lado derecho, el lado izquierdo, y también lo flexiona. Llevamos la barba al pecho. Esos 3 movimientos realiza el esternocleidomastoideo. Pero estamos hablando de esta lateralidad. Entonces, si nosotros hacemos la lateralización de nuestra cabeza y del cuello, es decir, llevamos la oreja a uno de los hombros y además roto mi cabeza y dirijo la barba hacia ese hombro, estamos haciendo lateralización y rotación ipsolateral hacia el mismo lado. ¿Sí? Entonces a eso se refiere con la lateralidad en el movimiento. Puede ser ipsolateral, IPS, ipso, o bien isolateral, como lo estamos viendo en la imagen. ¿Sí? Bueno, ese es un ejemplo de este músculo, ¿no? Que es el esternocleidomastoideo. Por ejemplo, así como les acabo de preguntar las inserciones, vamos a estar viendo los sitios de inserción para explicarnos y describir qué tipo de palanca, hablando desde el punto de vista físico, que no pudimos ver en biomecánica, pero lo vamos a estar viendo aquí en kinesiología, qué tipo de palanca realiza ese músculo, tomando en cuenta las características de una palanca. A ver, eso sí lo vimos en secundaria, ¿no? A ver, Eduardo, nos quedamos contigo. ¿Palancas de cuántos géneros hay desde el punto de vista físico? Mm, ¿Te acuerdas? mm, Géneros o grados de palanca que nos decían. ¿Sí te acuerdas, no? A ver, Emanuel. Emanuel, ¿estás ahí? Ni idea, profe, no me acuerdo. ¿Cuántos géneros? ¿No te acuerdas? A ver, Esther, Marisol. Son por Marisol. grados, ¿no, profe? ¿Y cuántos son? ¿Te acuerdas? 3. 3, exacto. Ok. ¿Te acuerdas de la característica de alguno de ellos? Mm, No. no, No, me acuerdo que bueno, Ok. según yo, por ejemplo, ahí en la segunda imagen Ajá. hay un mecanismo de palanca que ocurre en la zona del brazo, ¿no? Ok. Que se Sí, hace pues en entre el hombro, el todos. codo y la mano. Exacto. Bueno, a ver, entonces. A ver, ayúdale, Fabiola. ¿Algún nombre de alguna estructura de una palanca? Que digas, la palanca tiene estos elementos, ¿no? Se compone de estos elementos. ¿Te acuerdas del nombre de alguno? Fabiola, ¿estás ahí? Aquí estoy, ¿no, Ah, ok. profe? No, bueno, ok. Vamos a ver. Las palancas, así rápidamente, porque eso lo vamos a ver más adelante. Las palancas se caracterizan, así como lo dijo Marisol, son 3 tipos y se clasifican así por la localización del fulcro. ¿Qué es el fulcro? Es el punto o centro de giro. Ese es el fulcro. Entonces, en nuestro caso, en nuestro cuerpo, ese punto de giro o de movimiento va a ser una articulación.
y toda la barra rígida de la palanca van a ser los huesos. Entonces, de acuerdo a la posición de este fulcro o articulación, es como se clasifican si es de primero, segundo o tercer género. ¿Por qué es tan importante esto para nosotros? Sobre todo para la mejora del movimiento. Es uno de los objetivos de la kinesiología. Recuerden, muchas de las veces al kinesiólogo o a la kinesiología la confundimos o la ponemos como sinónimo de tratamiento terapéutico. Lo ponemos como área de fisioterapia y de masaje, ¿no? Entonces, generalmente lo asociamos. Si bien es un área de aplicación y es una rama de la kinesiología, la aplicación y mejora de estas capacidades a través de manipulaciones y mejora de las condiciones de los tejidos involucrados en el movimiento, pero la parte fundamental de la kinesiología no es esa. Esa es atención y protección y, bueno, después de una lesión o tratamiento de una lesión. Ese es un área importante. Pero lo más importante es conocer precisamente de qué manera nosotros vamos a realizar un movimiento que sea lo menos lesivo posible a través de este conocimiento de los tejidos y los puntos de inserción para la mejora y facilitación del movimiento. Dijimos que kinesiología es el estudio científico del movimiento humano, previniendo exigencias más allá del límite natural con el conocimiento anatómico y morfológico de los tejidos involucrados. Por lo tanto, para poder realizar un movimiento con el menor riesgo posible para una posible lesión es conocer la forma de todas estas estructuras anatómicas, la parte kinesiológica, es decir, tejidos involucrados, sitios de inserción principalmente de los tejidos que provocan el movimiento, llámese músculos, para mejorar así o facilitar el movimiento a través de estas palancas óseas. Entonces, si un músculo es exigido más allá de una palanca natural, puede tener el riesgo de lesionarse. Debo de conocer el punto de inserción y, por lo tanto, definir qué tipo de palanca es primero, segundo, tercer género. Las de tercer género son las palancas de mayor exigencia, tanto mecánica como energética. Una palanca de tercer género, por ejemplo, rápido, es cuando toman el extremo de la escoba y el resto, toda la escoba está libre y también hasta donde llegue el cepillo, ¿no? Bueno, y nada más lo sostienen con una mano en la punta de esta escoba. Esa palanca se convierte en tercer género porque es cuando la resistencia a vencer es muy alta o insuperable incluso, ¿sí? Esa es una de tercer género. Ahí tienen que hacer mucho esfuerzo, tanto energético como mecánico, para poder provocar un movimiento. Si no, inténtenlo y van a ver cómo es muy, muy difícil o tienen que involucrar mayores masas musculares. Cuando ustedes realizan un levantamiento con una barra, independientemente del peso de la barra, pero lo hacen con los brazos en extensión, los codos en extensión y hacen una flexión completa de hombros, es decir, los llevan hacia enfrente con esa barra, puede hacer el peso muy pequeño, pero comienza a ser más exigente, de manera que la fatiga se presenta pues más rápido. Que si flexionamos el codo y recorto precisamente ese largo de brazo de resistencia, le estoy convirtiendo en una de tercer género, se puede convertir a una de segundo género. Más fácil es el trabajo, menos complicado es, mayor facilidad para poderlo desplazar y menor gasto energético. Entonces, las palancas las podemos nosotros mejorar o dificultar de acuerdo a el objetivo deseado. Si quiero hacer mayor esfuerzo y que se involucre mayor masa muscular, la puedo convertir, no en todos los casos, pero sí se puede convertir en una de tercer género. Si la quiero economizar, puedo convertirla a una de segundo género o primer género. Eso va de acuerdo también a las características del objetivo que ustedes deseen. Sí, es por eso la importancia. Entonces, hablando precisamente del ejemplo que estamos viendo en la segunda imagen del lanzamiento del beisbolista, es el pitcher. Está haciendo un lanzamiento y vean el grado de rotación que tiene a nivel de hombro. Altamente exigente, pero es una exigencia que necesita o requiere ese deporte. Personas o pitchers que tienen limitación en esa rotación, no nos va a ayudar en mucho el lanzamiento, así tenga la cantidad de masa muscular mayor, pero si no tiene esta plasticidad
o elasticidad de tejidos a nivel del hombro, va a tener esa limitante que para su nivel de rendimiento, si quiere estar en grandes ligas, no va a ser un candidato ideal para poderlo adquirir, puesto que tiene limitación de movimiento. Entonces, por ejemplo, ¿alguien sabe a qué velocidad lanzan los pitchers de alto nivel, en este caso de grandes ligas? La velocidad está dada generalmente en millas por hora. ¿Alguien sabe en cuánto lanzan? ¿No? La velocidad, porque lo pueden, si han visto un partido No, de pero béisbol televisado. es Ajá. bastante alta, ¿no? La velocidad llega a ser como 60, 80 kilómetros por hora, algo así. Creo que bien rápido. Si es kilómetros por hora, O es más, pasa. o es menos. No, Andan rondando 140 millas por hora, más o menos, ¿no, prof? Están, no, béisbol están alrededor, grandes ligas están de 95 a 100 millas por hora. Eso lo multiplican por 1.6, que es 1.609 metros, ¿no? La milla, entonces obtendrán aproximadamente la velocidad en kilómetros por hora, ¿no? Vean la velocidad que se puede generar con las palancas, la sumatoria de palancas hasta el final, hasta que sueltan la pelota. Recordar que obviamente para alcanzar esas velocidades el movimiento no nada más nace del hombro, sino se acompaña de todo el movimiento desde los pies y proyectan la parte final hasta la mano. Es como en el box. Para poder realizar un golpe efectivo, el movimiento no nace nada más del hombro o del codo, nace desde los pies, la rotación de su cuerpo, toda esa masa y la fuerza y la dirección de esas masas se dirige a un punto en específico, en este caso el brazo, que es para asestar el golpe, ¿no? Pero bueno, lo mismo béisbol, ¿no? Para alcanzar esas velocidades necesita pues la sumatoria de todas estas masas, toda esta energía cinética que requiere para poder proyectar, en este caso, la pelota. Ahora que está la final de el Roland Garros, por ejemplo, si han visto alguno de esos partidos, no necesariamente este, pero sí muchos, donde ponen precisamente o cuantifican la velocidad de la pelota y ahí sí se alcanzan hasta 200 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces ahí está, en algunos lo miden en millas, otros lo miden en kilómetros por hora y ahí se alcanzan a veces 200 kilómetros por hora la pelota. ¿Cuánto tiene de largo una cancha de tenis? ¿Alguien lo sabe? ¿No? Ni idea. Lo pueden googlear. Digo, no es pregunta de examen, es nada más como conocimiento para ver la exigencia a nivel de masas musculares, ¿no? Ahorita si escuchan, lo estoy teclando. Creo que tiene 27, 28 metros. ¿Alguien lo sabe? Dice 27.43 metros Ok, por lado. bueno. Ok. Vamos a ver, entonces, tenemos esa longitud. Si sale a 200 kilómetros por hora, ¿en cuánto tiempo atraviesa la cancha? ¿Cuánto tiempo necesita la pelota de tenis recorrer? Ya saben la ecuación, entonces, ¿qué hacemos? Lo ponemos como 27 metros, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? ¿En cuántos segundos? ¿No? ¿Cuánto era la distancia, profe? 27. Y la velocidad es... Es a 200 kilómetros por hora, pero como son metros, convierte la distancia, perdón, la velocidad a metros por segundo. No sé. ¿Ya lo convirtieron? Ya. Menos de medio segundo tarda a esa velocidad en recorrer toda la cancha. En ese tiempo, el tenista tiene que responder. En la tele, por la toma que hacen, se enlentece el movimiento, la velocidad. Se hace más lento y se ve a una velocidad diferente. Es cuando nosotros decimos, ¿cómo es posible que no reaccione tan rápido el tenista, no? Pudiendo responder el servicio. Ya vemos que el resultado es .48 segundos
en ese tiempo recorre toda la cancha la pelota de tenis. Cuando sirven a 200 kilómetros por hora. No es que todos sirvan, pero van a 140, 150, 160 kilómetros por hora va la pelota. Entonces, menos de un segundo, ¿no? Tarda en llegar la pelota, al contrario. Pónganle exagerando un segundo, ¿no? La calidad de contracción, fuerza y energía que se requiere para este nivel. Entonces, a los tenistas que vemos a ese nivel son altamente entrenados por años. Comienzan ellos desde pequeñitos a entrenar, de manera que ya llegan a la edad que los vemos y tienen esa capacidad contráctil, muscular, energética, biomecánica, de poder llegar a ese grado. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Sí supiste cómo convertirlo? Lo vimos en la clase anterior. Bueno, perdón, si estuviste con nosotros en biomecánica, ahí vimos cómo. ¿Sí te salió el resultado? Ay, ¿quién fue el que me preguntó? Ya no identifica la voz. Bueno, hasta aquí vamos bien, chicos. Sí, profe. Sí, Ok, vamos a dar 10 minutos de receso para también descansar un poco y comenzamos a ver situaciones. Déjenme. ¿Qué estoy haciendo? Ah, ya, perdón. Es que estaba aquí prendiendo mi cámara. Bien, y nos vemos entonces en 10 minutos, chicos, para continuar, sí, y vamos a hablar de algo que es... Ah, bueno, otra vez, conceptos generales o nos adentramos un poquito a las articulaciones, ¿les parece? En 10 minutos nos vemos. Sí, profe. Ok, perfecto. Sí, profe.
¿Qué tal, chicos? ¿Ya estamos aquí? Sí, profe. Sí, profe. No. Va. Ya, Bueno. ya, profe. Ok. Vamos a continuar. Vamos a terminar de ver este video entonces y continuamos con la parte teórica de los conceptos. Entonces, vamos a continuar. La lateralidad. Vamos a batearnos. El primero es la isolateralidad. En este caso, en la imagen que encontramos en la izquierda, vemos cómo el receptor extiende su brazo izquierdo al mismo tiempo que la pierna izquierda. Esto hace referencia a que ambos segmentos son del mismo lado del cuerpo. En segunda instancia, en la imagen del centro podemos verlo, encontramos la contralateralidad, que hace referencia a dos estructuras de lateralidades opuestas. Por ejemplo, en un lanzamiento clásico se utiliza la pierna derecha adelante y el brazo que se proyecta hacia adelante es el brazo izquierdo, en el ejemplo de la imagen. Por lo tanto, el brazo izquierdo es contralateral a la pierna derecha. Finalmente, hablaremos de la bilateralidad, que es la referencia a dos estructuras que se encuentran en ambas lateralidades del cuerpo en la misma situación. Por ejemplo, en esta posición de semisentadilla que vemos en la imagen que está más a la derecha, vemos que la acción es bilateral. Ok. Entonces es como podemos nosotros ir haciendo referencia a los tipos de movimiento y qué parte de nuestro cuerpo es la que está siendo ahí involucrada. Bueno, dejamos de compartir esta parte y vamos ahora a la región de la parte, bueno, la parte conceptual, la cinesiología. No sé si lo estén viendo, chicos. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Bien, permítanme. No, déjenme. Ok, entonces, la cinesiología y biomecánica. Ya la vez anterior vimos lo que era la biomecánica, qué tan importante es cada uno de estos aspectos que toca la biomecánica para la descripción del movimiento y llegar a este perfeccionamiento. Pero una y la otra no se pueden separar, como habíamos dicho. La cinesiología es el estudio del movimiento, lo mismo que la biomecánica. Solamente que la biomecánica va a tener que analizar y explicar las fuerzas físicas que intervienen para poder provocar este movimiento, mientras la cinesiología únicamente describe el movimiento y los elementos involucrados, de qué manera interactúan para poder lograr ese movimiento. Entonces es importante nosotros que tengamos en claro lo que es la cinesiología. Cada una de las características morfológicas y funcionales de los tejidos que intervienen en el movimiento es parte de las dos áreas, cinesiología o kinesiología y biomecánica. Solo que en la kinesiología nosotros debemos de conocer y describir cada uno de estos movimientos y la interacción que existe entre los diversos tejidos para el objetivo común, el movimiento, ¿sí? Entonces, derivado de esto, en la plataforma, si ya se tuvieron la oportunidad de verla en este receso o más temprano, ya está activo, hay una actividad que tienen que realizar, tienen toda la semana para poderla realizar, ¿sí? Hablando precisamente de estas generalidades de kinesiología, ¿no? Cómo nace el concepto, la evolución de esta kinesiología, ¿no? Todo lo relacionado al primer aspecto, que son los conceptos generales, y también se tiene un documento como de apoyo, de lectura, para que también se vayan involucrando más en este aspecto de la kinesiología. Ya en el transcurso de los días vamos a estar subiendo material también de apoyo que sirva y poder tener la información suficiente para el desarrollo de cada uno de los temas que nosotros podamos estar viendo. Ok, entonces la kinesiología. La kinesiología o cinesiología, vamos a ver que lo podemos estar dividiendo en dos grandes ramas, una estructural y la otra mecánica, siendo la mecánica el aspecto más de biomecánica, que habla de las leyes físicas, las fuerzas que interactúan en él para provocar estos movimientos. El estudio de el reposo, por ejemplo, ¿no? A través de la cinética, ¿no?
En cambio, la kinesiología estructural, ya nosotros debemos tener el conocimiento morfológico, anatómico de las estructuras, las características osteomioarticulares y, de acuerdo a estas características, cuánto del movimiento, cuánto de este desplazamiento de movimientos provocados es lo que nosotros podemos mejorar, estimular o limitar. La kinesiología, en este caso, recordar que se apoya de muchas de las áreas. Recordar que no hay un área específica, sino es la sumatoria de todos y cada uno de los conceptos que se generan y que interactúan entre sí por las diferentes ramas que involucran el movimiento humano. La kinesiología mecánica, bueno, ya vimos que leyes físicas, estructuras anatómicas, las características morfofuncionales de cada uno de los tejidos. La kinesiología psicológica se refiere precisamente a un estado mental en el cual, si la persona tiene alta voluntad de poder hacer un movimiento, si tiene precisamente el ánimo, la energía a este nivel motivacional de poder mejorar mucho un movimiento o simplemente no realizarlo. Nosotros lo podemos estar viendo en nosotros mismos y esto es diario. Quiero moverme rápido porque se me hace tarde, bueno, y emocionalmente lo tengo que realizar rápido para poder obtener alguna recompensa, llegar temprano al trabajo, poder llegar a tiempo al examen, mejorar mucho la calidad de los movimientos, que me vea ágil, que socialmente esté aceptado por la calidad de movimiento que tengo, ¿sí? Entonces todo esto interactúa a nivel cognitivo. Bien, la kinesiología fisiológica va a estudiar entonces todas las funciones de los tejidos a nivel metabólico, bioquímico, para el mejor funcionamiento de los tejidos involucrados en el movimiento. Llámense características bioquímicas del músculo, la exigencia energética para realizar alguna tarea de locomoción, ¿sí? Todo esto relacionado precisamente al movimiento. Como ven, no nada más es la estructura del hueso, sino también características que involucra cada uno de ellos. Los análisis de los movimientos, vamos a ver que dependen de muchas situaciones, no nada más la integridad de los tejidos, la integridad tanto morfológica como funcional, sino también la mejora o capacidad de mejora de estas capacidades contráctiles, la velocidad a la cual nosotros lo podemos realizar, ciertas limitaciones o no para realizar algún gesto técnico, corregir precisamente estos movimientos técnicos, las características morfológicas del sujeto. Si es una persona que tiene una cantidad de masa grasa, se le da a dificultar cierto movimiento, se le facilita, ¿sí? La capacidad de elongación de los tejidos, uno es más elástico que el otro, entonces también va a ir corrigiendo, mejorando esas capacidades o características anatómicas. Estar viendo la técnica del movimiento, si bien esta es parte también de la biomecánica, pues kinesiológicamente debe ser correcto para evitar o disminuir la aparición de lesiones. La cantidad misma de elementos anatómicos involucrados en el movimiento, los métodos de entrenamiento, métodos o formas de utilización y estimulación de las diferentes capacidades, ¿no? Cada uno de estos métodos en cuanto a técnica de movimiento se realiza para mejorar mucho la calidad y la destreza motriz, las características morfológicas del sujeto o de la persona, al igual que el conocimiento técnico del deporte en cuestión, ¿sí? Poder tener la capacidad de análisis visual de las características del movimiento en las personas. Muchos de ustedes trabajan y hacen anotaciones conforme ven la evolución de una persona, cómo llega, a través de qué ejercicios o qué métodos de entrenamiento está siendo mejorado y lo someten de manera cotidiana a estas evaluaciones visuales. Ir corrigiendo cada uno de los movimientos y que no se generen gestos de vicio en los movimientos. Ir corrigiendo esos defectos que si se tienen en la ejecución técnica, mejorar esta capacidad de ejecución y ya sea limitar o quitar, erradicar vicios mecánicos o posturales que tiene la persona. Todos en sus disciplinas o en cada una de sus actividades
laborales pueden identificar cada uno de estos elementos que pueden ser nocivos. Tal vez no se llegue al conocimiento 100% técnico de algún elemento, pero sí saben al 100% qué es lo que no se debe hacer para evitar lesiones, para mejorar mucho esas capacidades y destrezas motoras deportivas en cada uno de los sujetos y de las personas que están siendo evaluadas por su cuenta, por su parte, ¿sí? El desarrollo de nuevas técnicas o la mejora de estas técnicas, si ya vienen algunos o muchos de los participantes, ya vienen con esas capacidades técnicas ya nada más listas para ser perfeccionadas. Bien, ustedes tratar de identificar cuáles son los puntos a perfeccionar sin quitarle o sin restarle su rendimiento. Hablamos en un momento que personas que están dotadas biológicamente y técnicamente son eficientes para realizar un movimiento, aunque esté fuera del punto técnico descrito, no por eso significa que esté mal. Son eficientes ellos al realizar ese movimiento, aunque técnicamente no sea adecuado, no les vamos a modificar su gesto técnico, puesto que por él son eficientes. Lo que hacemos es perfeccionar algunos puntos que se puedan perfeccionar para mejorar ese desplazamiento, esa técnica de movimiento propia, ¿no? O muy personal, pero no le quitamos o le modificamos esa técnica porque es eficiente con esa técnica. Le mejoramos el rendimiento a través de esas modificaciones que él tiene ya o la persona tiene de manera natural, pero sabemos que es eficiente, que si se la cambio lo voy a hacer poco eficiente o la persona misma se siente torpe, lenta y es lo que no deseamos, ¿sí? Determinar y utilizar cada uno de los principios, tanto anatómicos, de movimiento y sacar ventaja de ellos para que su ejercicio o su ejecución motriz sea lo más perfecto posible y mejore mucho esas capacidades con la economía energética que se requiere, sin estar utilizando energía de mayor demanda o mayores capacidades en cuanto a coordinación y contracciones musculares de elementos que no son necesarios para ese objetivo. De ahí se acuerdan o vamos a tomar en cuenta los objetivos de la biomecánica. Se recordarán que uno de los objetivos parciales era no crear o no fomentar movimientos superfluos, es decir, elementos que nos restan en lugar de sumar, no hacer movimientos que queden de más, ¿sí? Entonces vamos a tratar de limitar mucho y utilizar cada uno de estos elementos de movimiento. Analizar los ejercicios, analizar e identificar los posibles errores de la persona involucrada en una actividad física, ver características de dotación biológica de los músculos, huesos, articulaciones, sacar ventaja de eso, poderlas explotar, identificando bien esas características para la mejora del rendimiento o bien para la sanidad motriz en cada uno de estos elementos que tenga la persona. Prevención de lesiones es muy importante, lo hacemos a través de esta identificación de riesgo, tanto personal como inherente al deporte o los implementos que esté utilizando la persona para el desarrollo misma de su deporte, de su actividad deportiva. Verificar cada una de las características es ya una aplicación de la biomecánica. Recuerden la ergonomía, el diseño de material, de instrumental. Bueno, entonces también la kinesiología involucra esto, de qué manera puede mejorar mucho la técnica en cuanto a la manipulación de objetos o medios que requiera su deporte, su actividad física. Si tengo que utilizar algún tipo de indumentaria, si tengo que manejar material o mis instrumentos necesarios para mi deporte, de qué manera puedo mejorar mucho y de qué manera puedo prevenir lesiones, ¿no? Sobre todo por el tema de musculación y sistema de palancas. Si hago una palanca de tercer género en el tenis, donde la exigencia es mucha a nivel de la articulación del hombro, cómo proteger el hombro y mejorar mucho el movimiento técnico para disminuir el riesgo de lesiones. Probablemente sí va a estar expuesto a lesiones y se van a presentar, pero hay que disminuir el grado de lesión o la gravedad de la misma, ¿no? Recordar que todo esto se basa a conocimientos morfológicos y anatómicos. Recordar que la anatomía es una ciencia descriptiva que estudia características de cada uno de los elementos que compone un elemento, un cuerpo, ¿no? Entonces puede ser un tejido, un órgano o
la integridad del ser humano. La biomecánica sabemos que es ese análisis de movimiento a través del conocimiento de las fuerzas que están involucradas, de las fuerzas físicas. Estas fuerzas físicas ya las hemos visto, bueno, en el curso anterior, hay internas, externas, sobre los movimientos corporales. La kinesiología o cinesiología mecánica, que precisamente se apoya en la biomecánica, debemos tomar en cuenta estos factores externos, es decir, de los medios que está utilizando para el desarrollo y desempeño de su actividad, de qué manera lo puedo aplicar conociendo las estructuras, la forma, el diseño mismo de ese material, así como las características del mismo movimiento técnico para la mejora y el rendimiento para el desempeño. Este sistema vivo, nuestro cuerpo, no nada más lo podemos analizar por las características anatómicas. Recordar, si requerimos la extensión de nuestro cuerpo por la ayuda o con la utilización de material, debo de analizar también las características morfológicas, estructurales de este implemento, sea raqueta, sea pelota, sea balón, sea agua, si son actividades acuáticas, de qué manera está involucrado la relación de este medio con mi cuerpo para la mejora en el movimiento, ¿no? Sabemos que si hace viento, dificulta el movimiento, ¿no? Movimiento a favor, movimiento en contra, por la acción de viento, lo mismo sucede inmerso en medio líquido. ¿Cómo facilito los movimientos aún estando inmerso en este medio acuático? ¿Cómo los dificulto? Para el entrenamiento mismo, ¿puedo mejorar mucho capacidades biomotoras en el agua? Sí, ¿cuáles y de qué manera? ¿No? Entonces, todo esto debemos nosotros estudiarlo. ¿Qué región corporal debo de poner mayor énfasis como protección a través de un mecanismo de crecimiento del tejido? Llámese hipertrofia, llámese hiperplasia, llámese adecuación y adaptación de los tejidos involucrados para el movimiento. Protección, ¿sí? El movimiento humano, recordar que es el desplazamiento bajo un plano de referencia, cambio de posición de estos cuerpos de segmentos en un plano de referencia y bajo el tiempo mismo de aplicación a través de los grados de desplazamiento provocados por la contracción muscular, llámese fuerza. Este movimiento, entonces, lo describimos ya en las sesiones anteriores de biomecánica, ¿sí? Traslación, rectilíneo, rotaciones angulares y deformaciones a través precisamente de pérdida de la conformación estructural. Modificación, no es pérdida, modificación. Entonces, vamos a ver que la kinesiología mecánica o la kinesiología estructural se basa en características propias del sujeto y propias del implemento o del medio en el cual esté. Tiempo, velocidad, aceleración, lo vimos en biomecánica, involucrado necesariamente en la kinesiología. Si quiero realizar un movimiento lo más adecuado posible, tomando en cuenta la masa del objeto que voy a estar utilizando, debo de considerar las fuerzas que tienen que intervenir, las masas musculares, las contracciones de ese músculo y de qué manera lo puedo hacer más eficiente. ¿Sí? Recordad entonces que la kinesiología no toma en cuenta las fuerzas o las causas del movimiento. ¿Sí? Algo parecido a la cinemática, movimiento, ¿no? Kinesiología. ¿Ok? La kinesiología, recordar entonces que va a ser muy parecido al objetivo de la cinemática. Va a ser la descripción del movimiento, pero sin determinar o sin establecer qué causas son los que provocan el movimiento. Únicamente es descripción del mismo movimiento. Ángulos articulares, tejidos involucrados, sitios de inserción, de qué manera puedo mejorar, de qué manera puedo prevenir o tratar, ¿sí? Asistir a ese tipo de movimiento. Características tanto cuantitativas, es decir, grados como tal de movimiento, cómo mido el movimiento, y la capacidad en cuanto a la identificación de la facilidad o dificultad para poder realizar dicho movimiento. Tenemos que ver la estructura y características de los tejidos. Hay músculos muy, muy fuertes, pero poco elásticos, o muy elásticos y poco fuertes.
¿no? Características anatómicas que debemos nosotros identificar y poder desarrollar en cada uno de los sujetos que nosotros estemos interviniendo, ¿sí? Conocer bien el estudio de las fuerzas que intervienen, tanto internas como externas, para la mejora de estas características del movimiento y poder mejorar en mucho cada una de estas relaciones y conceptos que tenemos ya conocimiento para la mejora en la relación con los desplazamientos bajo ese plano de referencia de nuestros segmentos corporales y la utilización del medio que vamos nosotros a estar manipulando. Recordar que existe movimiento estando en reposo, sí, bajo la fuerza de gravedad en la cual nosotros estamos inmersos, va a haber el movimiento de deformación. Lo podemos cuantificar, sí, ya sea de manera visual o de manera ya con aparatos e instrumentos de medición. Se está deformando el cuerpo derivado de una fuerza que se le está aplicando, ya sea de compresión, de torsión o cizallamiento o por la misma fuerza de gravedad de elongación y cambio estructural de sus componentes. Bien. Hasta aquí vamos bien, chicos. Sí, profe, mucha información, pero bien, gracias. Sí, ok. Bueno, ya casi vamos a finalizar. Déjenme dejar de compartir esta parte y vamos a ver ahora una parte importante a nivel estructural, ¿no? Que nos habla precisamente de las articulaciones. Recordar qué es una articulación. La unión de dos o más huesos. Okay. La unión congruente de elementos, ¿no? Elementos aquí van a ser los huesos, a través de un punto móvil, pero este punto de congruencia o de enlace, vamos a ver que no necesariamente tiene que ser móvil. De hecho, nuestro cuerpo posee, de acuerdo a la cantidad de movimiento por este tejido de unión, se clasifican las articulaciones por cantidad de movimiento en tres grandes tipos. ¿Alguien nos recuerda? Los que tuvimos la oportunidad de platicar acerca de esto. Por cantidad de movimiento, las articulaciones se clasifican en tres tipos fundamentales. Diartrosis, ¿no, prof? Era diartrosis, Artrosis y apiartrosis. antiartrosis y sinartrosis. Exacto, esa es la terminología clásica técnica. Como les dije en aquella ocasión, a veces uno se confunde mucho con los nombres, existen muchas artrosis, ya que las diartrosis, ese tipo de articulaciones móviles o sinoviales, tienen una subclasificación por su forma. Entonces, técnicamente hablando, o la terminología clásica habla de enartrosis, habla de gonfosis, habla de articulaciones trocoides, gínglimo, ¿no? Entonces, uno se puede confundir y no la podemos relacionar fácilmente con alguna forma en específico, sino vamos a tratar de relacionarlas con una clasificación un tanto más funcional que para nuestro medio en el cual estamos lo podemos relacionar más fácil. Entonces, si decimos que es una articulación esférica, inmediatamente nos imaginamos de esa forma y es mucho más fácil ese tipo de clasificación morfológica a la terminología clásica, que es completamente válida y así lo vamos a encontrar en la mayoría de los libros, nada más que algunos ya los están cambiando precisamente por mayor facilidad en cuanto a la relación de conceptos. Entonces vamos a ver en este momento generalidades de articulaciones móviles. Las articulaciones que nosotros vamos a estar describiendo con posterioridad van a ser principalmente las articulaciones móviles o diartrósicas, ¿sí? Es decir, con movilidad. Entonces vamos a ver el siguiente material que habla precisamente de generalidades de articulaciones. Entonces, por favor me dicen si lo están viendo. Sí, Sí, profe. profe. Ok. Déjenme entonces. Ya no me estoy viendo. No,
Ahí lo están viendo, ¿verdad? Lo siguen viendo. ¿Se lo siguen viendo? Perdón, es que cambié de pantalla ahorita y regresé. Sí, sí se sigue viendo, profe. Ok. Bueno, lo vamos a reproducir. Déjenle, le subo el volumen. Vamos a ver. Nuestro esqueleto es extremadamente flexible, a pesar de que los huesos son más bien duros y rígidos. El secreto de la movilidad está donde se juntan los huesos, en las articulaciones. Tenemos articulaciones muy diferentes, dependiendo de su función. Algunas solo permiten el movimiento sobre un eje, otras o incluso sobre 3. Para que funcione se necesitan muchos componentes. En el punto donde los huesos se unen, están cubiertos por una capa de cartílago, como en la articulación de la rodilla. El menisco tiene una función algo ingrata. Sus dos estructuras de cartílago fibroso en forma de C amortiguan los impactos de ambos huesos. Los ligamentos y los tendones transmiten los movimientos musculares a las articulaciones y confieren estabilidad a todo el sistema. La rótula actúa principalmente como espaciador, aumentando así el efecto de palanca. Alrededor de la articulación de la rodilla hay bursas que reducen la fricción durante el movimiento. La articulación se mantiene unida por la cápsula articular que rodea. Las bisagras deben lubricarse regularmente para que funcionen con la mayor suavidad posible. Lo mismo ocurre con las articulaciones del cuerpo. El lubricante lo forma la membrana de la cápsula articular a partir del plasma sanguíneo, el líquido sinovial, compuesto principalmente de agua, proteínas y un ingrediente muy especial, el ácido hialurónico. La presión y el movimiento modifican las propiedades del líquido sinovial cuando se agita. En su estado normal, la sinovia está diluida y permite movimientos suaves. Bajo presión, su consistencia se vuelve más viscosa, así protege los componentes de la articulación. Pero el líquido sinovial es más que un simple lubricante. Suministra a las articulaciones nutrientes, oxígeno y células inmunitarias. La membrana sinovial también suele ser responsable de los crujidos. Si los huesos se estiran, por ejemplo, pueden formarse burbujas en la cápsula articular a partir de los gases de la sinovia que al estallar hacen ruido. Algo así como al presionar un plástico de burbujas. Según varios estudios, estos crujidos no suelen ser perjudiciales para las articulaciones. El mejor modo de mantenerlas sanas es el ejercicio regular, ya que estimula la producción y la circulación del líquido sinovial y las articulaciones. Bueno, entonces tenemos ahí esa información. Ahí no nos vayamos a ir con un tipo de información que dijo que hay oxígeno. Oxígeno como tal no puede haber porque se calcificaría inmediatamente. Entonces, tener en cuenta eso. Sí le llegan nutrientes, no llega sangre como tal. Recuerden, es un ultrafiltrado, no nada más del plasma. Es un ultrafiltrado del plasma que llegan precisamente para formar el líquido sinovial. Entonces, vamos a ver que un cartílago, estamos hablando de una articulación móvil, pasaron a la rodilla, ¿no? Entonces, la rodilla es una articulación muy compleja porque primero, está formada por 4 huesos. Es una articulación compleja. Otro, es una articulación de carga. Necesita mucho más estructuras de contención para poder soportar las fuerzas de compresión y cizallamiento o torsión a las cuales se somete a diario. Si a esto le sumamos que las superficies articulares del fémur, que es redondita, son los llamados cóndilos, sobre la tibia, que es casi plana, sería como poner 2 esferas que se mantuvieran en una superficie plana. Necesitan estabilizadores. Los estabilizadores aquí van a ser fibrocartílagos llamados meniscos. Entonces, no todas las articulaciones móviles tienen meniscos. Sirven para amortiguar,
mejorar la movilidad, mejorar el arco de movimiento, disminuir el desgaste, disminuir la fricción y poder soportar fuerzas no nada más de flexo-extensión, sino también la rodilla tiene movimiento de rotación. Entonces, si se hace un movimiento de rotación excesivo, vamos a ver que se puede lesionar este fibrocartílago. De hecho, las lesiones meniscales son muy frecuentes o mucho más frecuentes en torsión con flexión, ¿sí? Entonces, seguramente los que han practicado fútbol y siguen practicando fútbol recordarán, si es que han tenido alguna lesión de los meniscos, que la lesión de los meniscos es cuando la rotación de su rodilla se presenta, debe de estar flexionada la rodilla. Generalmente, el pie o la punta del pie apunta hacia la parte lateral, es decir, la parte externa o afuera, con flexión de rodilla, rotación de tibia lateral y rotación de cadera medial. Ahí es el mecanismo más frecuente de lesión tanto de menisco como de ligamento colateral medial y pérdida de la integridad de la cápsula articular. Entonces, este tipo o este mecanismo de lesión es frecuente y presenta lesiones en esas tres estructuras. Y puede ser de tan alta gravedad que requiere la cirugía. Entonces, recordemos que los meniscos sirven para esta función en particular. Si pasamos más allá del rango articular de la rodilla en rotación, está expuesto el menisco a sufrir lesión. Hablando de rotación, déjenme quito esta parte. Y hablando de rotaciones y de movimientos de la articulación de rodilla, ¿quién recuerda cuántos grados de rotación tiene la rodilla? Flexión y extensión es relativamente fácil, ¿no? Recordar, extensión 0 grados, flexión de 120 hasta 140 grados la rodilla. Pero de rotación, ¿cuántos grados tiene de rotación medial y cuántos de rotación lateral? De manera habitual en el ser humano. No es tan limitada. ¿Cuántos grados se tiene? Cambia un poquito, la diferencia son de 10 a 15 grados entre uno y otro. ¿De 30 a 40 grados? ¿En cuál rotación? ¿Medial o lateral? Es que dice rotación tibial. Ok, la tibia, tomando en cuenta la posición anatómica, ¿la tibia está medial o lateral? ¿Qué hueso de la pierna Lateral. está más cerca de la línea media? Tomando en cuenta el sujeto anatómico o el modelo anatómico. ¿La tibia es medial o lateral? Localizando Medial, ¿no? Medial. Y por lo tanto, ¿el otro hueso cómo se llama? ¿De la pierna? Peroné. Peroneo, fíbula. Ese es lateral. Bueno, entonces la rotación medial, es decir, se va hacia la dirección de la tibia, ¿no? Sería rotación tibial. ¿Cuántos grados? Los 30, ¿no? De 30 a 40. Y la rotación lateral o fibular, que así algunos lo pueden denominar. Rotación externa. Que sería de unos 40 a unos 50 grados. De 40 a 50 grados. Hay algunos autores que le ponen un poquito más, ¿no? Pero bueno, en términos generales se tiene esa pequeña diferencia. Hay personas que son casi simétricas en las dos rotaciones, tanto medial como lateral, tienen prácticamente lo mismo. Bueno, a lo que vamos es que precisamente gracias a estructuras articulares, en este caso los meniscos, pueden mejorar y ampliar ese rango de movimiento. Si no tuviéramos el menisco, uno, habría mucha fricción entre huesos. Dos, es que este grado de rotación no se tendría mucho más limitado. Entonces vamos a ver que una articulación sinovial de artrosis, en este caso la rodilla, no nada más tiene 2 huesos, tiene 4 huesos: fémur, tibia, patela o rótula y fíbula o peroné, 4 huesos. Los 4 no interactúan a la vez para un movimiento. Si tenemos 4 huesos y estamos diciendo que no hay contacto directo entre los 4, sino solamente en algunos, entonces va a haber diferentes tipos de articulaciones. Por lo tanto, el codo, la rodilla, el hombro son ejemplos de complejos articulares. No es una articulación.
Estamos en el caso de la rodilla. La rodilla tiene 4 huesos y hay 3 articulaciones. El fémur hace contacto directo con la tibia, formando la articulación femorotibial. El fémur hace contacto directo con la patela o rótula. Por lo tanto, la articulación femoro-rotuliana o femoropatelar. La rótula no tiene contacto con ningún otro hueso, porque luego nos inventan ahí una articulación, la tibiopatelar o tibiorotuliana. No es cierto. No hay contacto directo de manera natural, a menos de que desinserten la patela, la rótula, y la pongan en contacto con la tibia. Entonces ya tenemos 2 articulaciones, la femorotibial y la femoropatelar o rotuliana. Y tenemos una tercera articulación entre la tibia y la fíbula o tibia y peroné, que así se denomina la articulación, tibiofibular o tibioperonea superior o proximal, ya que a nivel de tobillo nuevamente se vuelve a articular la tibia y el peroneo, tibia y fíbula. Y ese punto es importante también porque deportes como fútbol, básquetbol, béisbol, ¿no? Americano, bueno, ni se diga. Rugby, todo ese tipo de deportes donde existe alta velocidad con cambio de dirección y también choque o contusión directa, es sitio de lesión y a veces tan grave que puede ser una fractura. Esa fractura es en la parte distal de la articulación y esa puede llevar a grandes consecuencias, ¿no? De inmovilización, requiere cirugía muchas de las veces, si es por arriba de la articulación no es tanto, pero si está exactamente en la articulación o por debajo es cirugía obligada. Pero bueno, eso lo veremos en su momento. Entonces son ejemplos de articulaciones y de complejos articulares, ¿ok? Hasta aquí, ¿cómo vamos, chicos? Bien, profe. Ok, bueno, entonces con esto terminamos la sesión. Terminamos la sesión del día de hoy. Ya en la plataforma está ahí un documento y una actividad. La actividad tiene una liga. De esa liga la información de esa liga van a ser la tarea que ya está asignada. Tienen toda esta semana para poderla hacer. La pueden subir a partir de hoy creo la programé a la 1 de la tarde o a partir de las 3 de la tarde la pueden subir. Y tienen el resto de la semana hasta el sábado para poderla subir. Lean también los documentos que se van a ir subiendo en la semana con respecto a los temas que se van a ir dejando, que se van a ir bien. ¿Ok, chicos? Sí, profe, muchas gracias. Ok, profe, gracias. Bonito Sí, día. profe, gracias, buen día. Gracias, profe. Buen día. Nos vemos, hasta luego.